se sorprenden muchísimo cuando me ven tocando batería o en un concierto o algo y dicen, pero usted no es una persona ya que da clases de derecho, que es un abogado, que escribe unos libros. Y yo les digo, yo desde los 5 años soy músico. Para mí lo del derecho es más bien accidental. Realmente yo toda la vida me he dedicado a la música y sigo haciéndolo. Ya me cansé, todo esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé. Para mí sentarme detrás de una batería o de un piano en un concierto es muy parecido a dar una conferencia. Soy yo mismo, estoy entregando todo lo que puedo y me siento absolutamente igual en esos dos escenarios. Realmente yo no te podría decir si soy una cosa o la otra porque el ser humano, la persona es única. Tú eres lo mismo en la literatura o en el arte o en la música o en el derecho y si eso es lo que te gusta, pues lo vas a hacer en el mayor nivel. Bueno, aquí también hay como una especie de juguetería porque vas a encontrar unos personajes que he ido coleccionando. Por ejemplo, esta escultura es del maestro Pablo Picasso. Para mí el artista más importante del arte moderno y del siglo XX y obviamente los libros que explican las distintas etapas de Picasso que son realmente fascinantes en términos de creatividad e innovación. Pero hay muchos más personajes, hay personajes musicales, acá está Beethoven por ejemplo y aquí está nada menos que Wolfgang Amadeus Mozart, el gran compositor clásico austriaco. Tengo también acá a Mark Twain, el novelista norteamericano del sur de los Estados Unidos. Este personaje increíble que revolucionó el arte moderno, que es nada menos que el señor Andy Warhol. Y aquí tengo al amigo Louis Armstrong, el mayor o el más conocido de los músicos de jazz en el siglo XX de Nueva Orleans. Él era un trompetista y cantante fantástico que realmente aportó muchísimo al jazz. No sé si la cámara alcance a hacer un close-up acá, pero ahí está la trompeta de Louis Armstrong ahí adentro, está guardada ahí. Él era esencialmente trompetista. Por supuesto, tenemos otros personajes bien interesantes, el gran novelista alemán de comienzos del siglo XX, finales del XIX más bien, Goethe. Aquí tenemos a dos verdaderos tiranos. No es que tenga una especial fascinación por los tiranos, me gustan para poderlos criticar. Uno de ellos es el tirano de Europa, que es, por supuesto, Napoleón Bonaparte, quien a partir de su influencia nefasta logró colonizar buena parte de Europa y desde luego es el artífice del Código Civil que heredamos nosotros, el Código Civil de 1804, que tiene muchas cosas desgraciadas gracias a este personaje que desde luego tuvo una muy nefasta influencia sobre los franceses hasta el día de hoy. Y no menos nefasto, por supuesto, es el Rey Sol, Luis XIV, el símbolo máximo del Estado absolutista francés y que desde luego representaba, creo yo, lo peor de la autarquía, lo peor de la dictadura, si ustedes lo pueden considerar, y que me parece que hace verdaderamente inconcebible que en el pleno siglo XXI todavía tengamos monarcas en varios países, incluso monarcas borbones que descienden directamente de Luis XIV. Bien, tenemos también aquí, ya pasando a un plano un poco más benévolo, a este gran pensador chino, Confucio, gran filósofo chino de la antigüedad, que desde luego en alguna medida fue el determinante de la filosofía china y de buena parte de la cultura oriental, no solamente en China, sino en otros países asiáticos. Y lo mismo encontramos acá a otro dictador. Este es el dictador de Vietnam, el dictador del Vietnam contemporáneo, que se llama Ho Chi Minh, un líder comunista que logró participar efectivamente en la derrota de los norteamericanos. Y lo tengo curiosamente al lado de un pacifista pleno que es Buda. Entonces me gusta
Me gusta confrontarlos porque aquí tenemos un dictador autárquico y autócrata, y al lado tenemos una persona que es demostración de la benevolencia, de la bondad. Estos personajes a mí me encantan porque son personajes que forman parte del mundo de manga. Como yo tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad de Doshisha en Kioto, pude familiarizarme un poco con los cómics. Ellos los llaman manga. Y esos cómics manga pues tienen una gran cantidad de personajes. Incluso en Kioto hay un museo de manga. Este es uno de los personajes más importantes de manga, que se llama el detective Conan, y por eso lo tengo aquí. Creo que en general esos son algunos de los personajes favoritos que he logrado coleccionar, junto con obras de arte africano que también para mí son muy importantes, porque yo creo que el arte africano tuvo una influencia determinante en el arte moderno. Particularmente Picasso se dejó influenciar profundamente por las esculturas primitivas y por el arte de África para desarrollar movimientos como el cubismo. Entonces, en distintos viajes de trabajo que he tenido en Angola, en Mozambique, en Kenia, he logrado ir coleccionando algunas piezas de arte africano que realmente me parecen fantásticas. Bueno, acá tenemos algo que es bien interesante. Yo prefiero usar estos cepillos para que esté en buen estado. Está empastado en pergamino. Este es un ejemplar de las Institutas de Justiniano de 1622. Fue publicado en Amberes. Seguramente ustedes recuerdan que las Institutas es uno de los 4 libros que forman parte del llamado Corpus Juris Civilis, la codificación de Justiniano producida en el Imperio Romano de Oriente. Y si ustedes miran acá, pues aquí aparece claramente el editor. Obviamente esta obra está en latín, y aparece el año en el cual fue publicada esta obra en Bélgica, 1622. O sea, esta obra este año cumple 400 años, pero insisto, las Institutas datan del siglo V, cuando en el Imperio Romano de Oriente Justiniano ordenó la codificación de las normas principales del derecho civil. Aquí encuentro también algo que es muy interesante, que es el título 31 de las Institutas, que es lo relativo al contrato de sociedad. Y es bien interesante porque uno puede leer y entender que aquí están los distintos tipos de sociedad como estaban concebidos por el derecho romano, y realmente cuando uno lee las definiciones que aparecen acá en las Institutas, encuentra que esas definiciones se han mantenido. Ahí es donde uno puede decir que no hay nada nuevo bajo el sol, cuando uno se da cuenta de que una obra que tiene más de 1500 años sigue todavía gravitando, teniendo una importancia fundamental en el derecho privado y aún en el derecho societario universal, y particularmente colombiano. Entonces este libro tiene una gran importancia, tiene una gran trascendencia, porque las Institutas fueron diseñadas como una especie de manual de derecho civil que servía para que los estudiantes pudieran estudiar. Realmente existían otros libros en el Corpus Juris Civilis, como por ejemplo el Digesto o Pandectas, el Códex, donde había legislaciones, las novelas, por ejemplo, pero las Institutas en particular son tal vez el libro más interesante desde una perspectiva docente, porque son un libro de texto. Realmente está perfectamente sistematizado. Aquí está, por ejemplo, y es emocionante cuando uno abre este libro y encuentra la definición de justicia del gran jurista romano Ulpiano, que es obviamente la virtud de dar a cada cual lo que la perpetua y constante voluntad de dar a cada cual lo suyo. Para mí fue impresionante abrir el libro, este libro que tiene 400 años, y encontrar específicamente que en él estaba la definición de justicia de Ulpiano, exactamente en los términos en que uno se la aprende en cualquier facultad de derecho de un país de tradición civilista: la perpetua y constante voluntad de dar a cada cual lo suyo, obviamente en latín, pero es un latín que es fácilmente comprensible para una persona que habla cualquiera de las lenguas romances: castellano, portugués, francés, italiano, gallego, catalán, etc. Entonces, pues son esas curiosidades que uno puede acumular y que realmente tienen un gran significado, sobre todo para alguien como yo que se dedica al derecho comparado y que entiende que este libro fue fundamental en la recepción de la tradición civilista
por parte de los glosadores y posglosadores de Bolonia en los siglos XI y XIII. Sin este libro no existiría hoy la tradición civilista. Esta es la base fundamental, porque fueron los comentarios que se hicieron sobre este texto los que permitieron recibir el derecho romano en todos los países de Europa continental, empezando por supuesto por Italia, pero luego España, Portugal, Francia, Bélgica y los demás países, a través de un fenómeno académico muy interesante. Los estudiantes iban a estudiar a Bolonia y aprender la tradición justinianea a partir de estos libros, y luego llegaban a sus países y podían obviamente tener una influencia en la forma como se desarrollaba la tradición jurídica en cada uno de los países europeos. Y desde luego para nosotros también es fundamental, porque obviamente nosotros a través del Código Civil de don Andrés Bello recibimos, por supuesto, toda la influencia romana, toda la influencia de Justiniano, que ya había sido incorporada en el Código Civil francés de 1804. Mi frase favorita del escritor irlandés Oscar Wilde es que todo lo que vale la pena aprender no se puede enseñar. Yo creo que el hábito principal es nunca perder la curiosidad intelectual, la curiosidad estética, la curiosidad por las cosas que realmente valen la pena. Y la estrofa de mi última canción, si cada fecha postergada. Tú haces las cosas en el mejor nivel que quieres cuando realmente quieres hacerlo.